siendo la decisión más prudente, más garantista y lo que permitía una decisión con mayor seguridad jurídica. En base a todos estos elementos de juicio jurídico, la Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo y, por tanto, en los derechos y deberes establecidos en el reglamento de la Cámara a los excelentísimos señores don Oriol Junqueras y Vías, don Josep Rull i Andreu, don Jordi Sánchez y Picañol y don Jordi Turull y Negra, con efectos desde el día 21 de mayo de 2019. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Meritxell Batet, la presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados, al fin esta mañana anunciaba que la Mesa, el órgano del Congreso de los Diputados, suspendía definitivamente a los 4 diputados presos, diputados también electos, pero presos y sentados en el banquillo del Tribunal Supremo: Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. Los 4 exmiembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña son suspendidos por la Mesa del Congreso de los Diputados, después de una semana en la que Meritxell Batet ha estado dando largas, pidiendo la opinión del Tribunal Supremo. Manuel Marchena, el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, respondía diciendo que todas las competencias las tenía la Mesa del Congreso de los Diputados. Y finalmente los letrados del Congreso han dado luz verde a esa suspensión, por cierto, con los votos en contra de Podemos. 3 votos afirmativos del Partido Socialista, 2 del Partido Popular, 2 de Ciudadanos y los 2 en contra, como hemos dicho, del partido de Pablo Iglesias. Muchas han sido las reacciones, ha sido sin duda la noticia del día, era esperada. Ayer por la tarde ya conocíamos que hoy la Mesa del Congreso no tenía más remedio que pronunciarse. Meritxell Batet y el Partido Socialista de esta manera no van a poder llegar a la semana que viene, es decir, después de las elecciones de este domingo, municipales, autonómicas y europeas, sin pronunciarse. Se han mojado, pero tampoco esperamos que esto vaya a suponer un cambio drástico en el voto. En concreto en Cataluña se está hablando mucho de la posibilidad de que el PSC perdiera votos en favor de Esquerra Republicana. Seguramente que esto no va a tener tanta incidencia y tanto bombo como le han dado los propios protagonistas. Si la señora Meritxell Batet, presidenta de la Mesa del Congreso, hubiera hecho los deberes desde el principio, seguramente que esto no hubiera trascendido de la manera en que lo ha hecho. Inés Arrimadas, diputada de Ciudadanos en el Congreso, antigua líder en el Parlamento catalán, ha dicho lo siguiente. Es que la ley de enjuiciamiento criminal, el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal es muy clara. Los señores que están en prisión preventiva procesados por el delito de rebelión quedan automáticamente suspendidos. No entiendo qué parte del artículo no entendía la señora Batet. La única explicación que tenía para intentar dilatar esto, para intentar retrasarlo, para intentar buscar excusas, es que la señora Batet está actuando como la señora Forcadell Batet, como la abogada de los señores que han dado un golpe de Estado, la abogada de Junqueras. No había ni una excusa para intentar alargar este proceso. La suspensión de estos 4 diputados presos, están encausados por rebelión, ya no van a poder ni acudir a la Cámara, al Congreso de los Diputados, ni tampoco van a cobrar de la misma. Había quien estaba barajando esta posibilidad, pero el reglamento de la Cámara es muy claro en este sentido y no van a poder poner un pie en el Congreso de los Diputados ni tampoco cobrar, como decimos, de este organismo del Estado. Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, hoy en el Congreso también diciendo lo siguiente. Hoy se ha conocido la decisión de la Mesa del Congreso de suspender los derechos y obligaciones de los 4 presos diputados y suspender su condición de diputado. Esta es una medida que la señora Batet ha tardado en tomar, es una medida que ha ido dilatando en el tiempo, cuando era evidente desde el primer momento que había que haberla tomado. La suspensión es de carácter temporal, provisional, mientras dure el juicio. Una vez que concluya el juicio, y es posible que se levante la suspensión de la libertad provisional que tienen los detenidos, si se levanta esa medida provisional, como digo, se levantaría
de manera automática la suspensión de su condición de diputados. Por eso, nosotros hemos ido un paso más allá y hemos pedido la invalidez de su condición de diputado de los 4 diputados presos. Y más allá de eso, estamos analizando también la invalidez de la condición de diputados de todos aquellos que utilizaron subterfugios para presuntamente jurar su cargo, aunque realmente hicieron lo contrario. Ojo a esto que está proponiendo Vox, aplaudiendo lógicamente la decisión de la mesa, aunque han tardado sin duda en suspender a esos 4 diputados golpistas que están ahora mismo sentados en el banquillo del Supremo. Está pidiendo Iván Espinosa de los Monteros y Vox que el resto de diputados pertenecientes a partidos separatistas que no acataron la Constitución conforme al reglamento o que utilizaron, dice, subterfugios, es decir, juro por la República o, en fin, ese tipo de cosas y ese tipo de argucias que algunos diputados de Esquerra Republicana, de Bildu o del PDeCAT, de Junts per Catalunya, perdón, en el Congreso emplearon hace ya unos días. Vamos a ver ahora la reacción del presidente de esta formación de Vox, Santiago Abascal. Los diputados, a los que creo que no debemos llamar diputados, los políticos que habían sido elegidos como representantes de la soberanía nacional, pero que a la vez estaban siendo juzgados por atacar la soberanía nacional, acudieron a realizar un fraude de ley en el Congreso de los Diputados con la tolerancia de la presidenta del Congreso. Les decían que había que acatar la Constitución. Fueron allí y lo que hicieron fue atacar la Constitución. Y literalmente decir que el acto al que acudían lo hacían en representación de los principios del 1 de octubre, en representación de los presos políticos y de la República Catalana. No sé si calificar de sorprendente la reacción de Adriana Lastra, Partido Socialista, porque ha dicho que no se trataba de una cuestión política. Se va a celebrar ahora la mesa a las 12:30, empieza, con el informe de los letrados, como saben todos ustedes. ¿De acuerdo? En base a lo que diga el informe de los letrados, pues la mesa actuará, porque esto no es una cuestión política, sino técnico-jurídica. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, claro que es una decisión jurídica, pero esta tardanza del Partido Socialista de Meritxell Batet lo ha convertido en una causa política. Vimos el circo en que se convirtió el Congreso de los Diputados cuando esos 4 diputados electos, pero golpistas, porque están sentados en el banquillo del Tribunal Supremo por lo que sucedió el 1 de octubre de 2017, encausados por rebelión, esa forma de jurar por la República Catalana, por el mandato democrático del 1 de octubre, por los propios presos. Eso fue un insulto no solamente al decoro, a las formas, al reglamento de la Cámara, sino a la democracia española, a la unidad de la propia nación. Vamos a ver ahora la reacción en el Partido Popular. Pablo Casado, presidente, dice que no va a pasar ni una. Tienen a Meritxell Batet haciendo unos líos con el Supremo, con la mesa. Hoy se reúne la mesa del Congreso y me dicen que el informe de los letrados es concluyente y que lo que dicen es, oiga, suspenda a estos parlamentarios tal y como dice la ley de enjuiciamiento criminal. Bueno, yo espero que hoy la señora Batet lo haga, porque si no estaría incurriendo en un delito de prevaricación. Y si lo hace, será gracias a que el Partido Popular el mismo martes dijo que iba a exigir que lo hiciera. Eso es oposición responsable. Eso es la oposición firme de un partido que no va a pasar ni una. Bueno, gracias al Partido Popular. Esto es el argumento, es el mensaje que también ha empleado Teodoro García Egea, secretario general. Su intención no era otra, estaba claro, que aplazar esa decisión para intentar que esta decisión se tomase más allá de las elecciones del domingo. Por eso, los españoles que votaron al Partido Popular en las últimas elecciones generales pueden estar satisfechos, porque la decisión de hoy supone una victoria de la razón, una victoria de los argumentos jurídicos, una victoria definitiva de la ley y de todos aquellos españoles que se avergüenzan del bochornoso espectáculo que vivimos. En la pasada campaña electoral, el Partido Popular, Pablo Casado, su presidente, echó mano de José María Aznar, de uno de sus presidentes. En esta, después del varapalo, de la caída abrupta de 137 escaños a 66, Pablo Casado está recurriendo a Mariano Rajoy. Debe ser ese giro al centro, ese cambio tan abrupto en la estrategia
que el Partido Popular llevó a cabo en las pasadas elecciones generales, pero ese mal resultado ya vimos cómo hizo virar la estrategia del partido. Maroto fue el que llevó la campaña de las pasadas generales y en esta ocasión, como decimos, Maroto está fuera de la campaña, de la dirección de la misma, y Pablo Casado echa mano de Rajoy. Le han preguntado al expresidente del Gobierno sobre esta cuestión. Me parece bien, creo que está muy puesto en razones de sentido común y realmente no hacía falta que lo dijeran los letrados, pero si lo dicen los letrados, pues mejor. Jordi Sánchez, uno de los 4 diputados electos que hoy han quedado suspendidos por la mesa del Congreso de los Diputados, se refería a esa suspensión a través de las redes sociales de esta manera. Marchena gana el pulso a Batet. El Congreso nos acaba de suspender, sin el suplicatorio que establece el artículo 21.2 del reglamento. Negar la presunción de inocencia y tensar el reglamento no resuelve nada. Desde la prisión y como diputado electo continúo apostando por el diálogo y la democracia. El único partido de los que están en esa mesa del Congreso de los Diputados que ha votado en contra ha sido Podemos. Irene Montero se justificaba de la siguiente manera. En nuestra opinión, los diputados y las diputadas que somos electos por los ciudadanos debemos poder ejercer nuestras responsabilidades, porque para eso nos votan los ciudadanos y las ciudadanas, y que, por tanto, por respeto a los votantes, no tanto a los diputados o a las diputadas electas, debíamos trabajar para que todos y todas las diputadas pudiésemos ejercer, como digo, nuestra responsabilidad en esta Cámara, y además pensábamos que esta era una decisión que le correspondía al Tribunal Supremo. Hemos manifestado nuestro desacuerdo con la decisión que se ha tomado, acatando, por supuesto, la decisión que de forma mayoritaria pues, ha tomado la mesa. Una polémica a propósito de Vox. Rocío Monasterio, la candidata a la Comunidad de Madrid, esta semana decía que los colegios se adoctrinaba en ideología de género, cosa que es cierto, pero además añadía que se enseñaba zoofilia, que algunos de los cursillos que se impartían tenían que ver con esta práctica. Hoy el partido se ha defendido a través de las redes sociales, ha escrito lo siguiente: esto es parte del documento con el que se adoctrina a nuestros hijos en los talleres ideológicos que denunciamos. Es una barbaridad y probablemente un delito que un adulto trate estos asuntos con menores de edad, y más sin consentimiento paterno. Ese extracto que estamos viendo del libro dice así: prácticas sexuales, besos, abrazos, caricias, masturbación, felación, cunilingus, coito vaginal, coito anal, coito instrumental, etc. Las prácticas sexuales no pertenecen a ninguna orientación sexual concreta. Todas las personas, heteros, homos o bi, pueden practicar sexo anal, por ejemplo. Otras partes del libro que aporta Vox, no sé si podemos verlo. Solamente tenemos este destacado. Bueno, pues de esta manera, como decimos, Vox se defendía, salía al paso de las críticas a Rocío Monasterio cuando le estaban exigiendo que aportase algún documento o alguna prueba. Pues esa es la prueba que hoy Vox ha aportado sobre esta polémica. Hoy Rocío Monasterio le han preguntado sobre esta cuestión. Pues lo que estamos denunciando es que nuestros niños se tienen que educar en la excelencia, se tienen que educar en el respeto de unos a otros, en el respeto a todos, en la igualdad del hombre y las mujeres, y no dedicar tiempo a determinados contenidos ideológicos, como es la ideología de género que se ha impuesto en los colegios, que, bueno, pues que dedican tiempo a explicar a nuestros niños quizás prácticas sexuales inadecuadas para su edad, o quizás a listar identidades de género, que yo creo que los niños tienen que estar a otra cosa. Sobre todo, los padres tenemos que tener la posibilidad de elegir la educación de nuestros hijos según nuestros valores. Hay unos folletos para los profesores que van a dar clase a estos colegios donde se enumera cómo hay que dar clase a los niños y las cosas que hay que contar. Y la ideología de género se ha dado ya estos contenidos de este tipo, cada uno lo dará a su forma, en muchos colegios madrileños. Hay colegios donde se han dado ya estos contenidos, donde se han dado los contenidos de la ideología de género a los que nosotros vamos a hacer frente. Lo habían anunciado a través de unas amenazantes pintadas. Un acto que Vox ayer, la asociación vinculada a este partido, Cañas por España, iba a celebrar en un bar de Moratalaz, barrio de Madrid.
Finalmente ese acto se celebraba, se llevaba a cabo, participaban en el mismo Iván Espinosa de los Monteros, diputado de Vox, y también Bertrán Endongo, que es simpatizante de la formación de Santiago Abascal. Veíamos pintadas amenazantes el día antes en ese bar en el que finalmente, como decimos, sí se producía, se celebraba ese acto, ese encuentro con jóvenes. Este es Bertrán Endongo ayer, minutos antes de dar comienzo ese evento en el que un grupo de extrema izquierda trataba de impedir en la puerta de este establecimiento, de este bar, que se pudiese desarrollar con normalidad ese acto de Vox, como digo, organizado por la asociación Cañas por España. Vamos a escuchar algunos de los gritos. ¡Antifascista! ¡Moratalá! ¡Antifascista! ¡Moratalá! ¡Antifascista! Acaban de decir racistas. No soy racista, ¿verdad? Fueran racistas. Aquí están. Fuera racista, han dicho. Fuera racista. Oye, soy negro, soy negro. Soy negro. Soy negro. Hola chicos, yo soy negro. Me vais a pegar también a un negro. Esto es lo que sucedió ayer. Antes de ayer vamos a ver las pintadas con los que los grupos estos de extrema izquierda trataban de amedrentar a los simpatizantes de la formación que finalmente asistían. Moratalaz, antifascista, fuera Vox y otro tipo de cosas como Vox no. Aquí está el Vargos, ampara a Vox. Moratalaz, antifa. Este tipo de actos violentos, de amenazas, desgraciadamente no son nuevos. Sabemos desde hace tiempo, más en concreto desde que el señor Iglesias, el 2 de diciembre del año pasado, en la misma noche electoral de las autonómicas andaluzas, llamaba a la alerta antifascista contra el partido de Santiago Abascal. Hemos visto muchas ocasiones, y no solamente en Madrid, en muchos pueblos y ciudades de Cataluña, cuando organizan una mesa informativa, cuando tratan de celebrar un mitin, como ha sucedido en Bilbao, en San Sebastián, Vox recibe siempre la visita de los más intolerantes que no creen en la libertad de expresión y que tratan de impedir que el mensaje de Vox se pueda transmitir de manera nítida. Son intolerantes, son totalitarios y van a seguir, no les quepa a ustedes ninguna duda, tratando de amedrentar no solo a los líderes del partido, a Santiago Abascal, a Ortega, a Iván Espinosa de los Monteros, sino también a los simpatizantes, a quienes en ejercicio de su libertad pues quieren ir a escuchar lo que se dice en este partido. Ahora, a propósito de las municipales, ya este domingo tenemos elecciones, otra vez, 26 de mayo, municipales, autonómicas y europeas. En Madrid se libra una fuerte batalla. En el ayuntamiento, Manuela Carmena es la favorita, la actual alcaldesa, pero también ahí hay que analizar la división de la izquierda. Pablo Iglesias va con Sánchez Mato, no va con la candidatura de Más Madrid, que es la que encabeza Manuela Carmena en el ayuntamiento, y en la comunidad Íñigo Errejón. A propósito de este asunto, Sánchez Mato ha concedido una entrevista un tanto polémica en el diario digital El Español y ha dicho esto, que a mí me parece muy relevante, sobre los cristianos. Todos los cristianos deben ser comunistas y toda la vivienda pública. Jesús de Nazaret y Karl Marx son dos caras de la misma moneda. El primero decía que quien tuviera dos túnicas debía regalar al pobre la que le sobrara, pues lo mismo el que dispone de dos viviendas. Si todos los cristianos fueran comunistas, usted ganaría las elecciones. Que no lo sean no significa que no deban serlo. Yo tengo mucho que aprender, pero tengo claro por dónde debemos ir. No podemos renunciar a la protección de los débiles. Cuando Pablo Iglesias ha dicho que apoya a Sánchez Mato, pues rápidamente los periodistas le han preguntado a Íñigo Errejón que qué le parece el apoyo de Iglesias. Bueno, es su opción. A mí me gusta Manuela Carmena como alcaldesa, quiero que siga como alcaldesa de Madrid, quiero que ella sea la alcaldesa y que podamos hacer una alianza cuando sea presidente de la Comunidad de Madrid, y si a uno le gusta Manuela Carmena como alcaldesa, la mejor receta, el único camino para que siga siendo alcaldesa es muy sencillo. Me parece que casi cae por su propio peso el argumento, tiene que votar por Manuela Carmena. Ya digo, no está en duda que Manuela Carmena vaya a ganar las elecciones. Lo que está en duda es si va a gobernar o no, si va a ser alcaldesa o no. Y ojo, solo hay otra opción, Si
Manuela Carmena no es alcaldesa, a lo mejor tenemos a Begoña Villacís y sus 100 pisos ocupándose de la política de vivienda y al señor Ortega Smith de Vox como responsable de la policía municipal. Es curioso porque hace poco hemos visto esa pelea en la derecha de la división del voto, el voto útil, pues esto ahora también está sucediendo en la izquierda. Manuela Carmena, alcaldesa, hablando de que votar a Sánchez Mato es desperdiciar el voto. No, tirar el voto a la basura no, he dicho que es desperdiciar un voto, claro, es decir, parece que yo no conozco con profundidad ni sé valorar bien los resultados que se nos adelantan por medio de las encuestas, lo he dicho muchas veces, no soy politóloga, no soy socióloga, pero sí es verdad lo que dicen las encuestas de que esa candidatura no va a alcanzar el 5%, es verdad que son votos que se desperdician y en este momento yo creo que son necesarios para apoyar las alternativas que realmente pueden parar una entrada de una derecha, además una derecha que es extrema, que es, ya lo estamos viendo, lo que está, cómo es el estilo de trabajar que está teniendo, en donde ganó las elecciones en las generales en Andalucía. Se incorpora a la mesa de la redacción abierta Paul Gordon, que es representante, mejor dicho, del movimiento europeo británico. Muy bienvenido. Sí, buenas tardes. Theresa May, la Prime Minister, ha anunciado hoy que el próximo 7 de junio va a dejar su cargo, va a dejar de ser la presidenta del Reino Unido. Desde enero, más o menos podemos decir que ha sido un cadáver político, ha tratado de llegar a la solución de un Brexit con acuerdo, no ha podido. Dentro del Partido Conservador hay una crisis tremenda, porque hay un sector que sí quiere salir, abandonar la Unión Europea y otro que no. Recordemos que fue David Cameron, el anterior presidente, quien convocó ese referéndum para salir de la Unión Europea. Casi ningún analista vaticinaba que los británicos fuesen a votar aquella mañana de junio, que sí, que nos vamos de la Unión Europea. La situación ahora, Paul, es que más allá de la debilidad que hay dentro del propio Partido Conservador, es que ahora, ayer se votó en Reino Unido las elecciones europeas. Efectivamente, sí. En el resto del continente lo vamos a hacer este domingo. Conoceremos el resultado el domingo. Sí, todos. Y lo que están apuntando algunas encuestas es la caída del Partido Conservador. ¿Y esto habría sido el principal motivo de la dimisión de Theresa May? En parte sí, pero no es del todo. Porque realmente hace 2 años ya, desde junio de 2017, cuando May convocó unas elecciones generales y perdió la mayoría. Entonces, desde ese momento es cuando May es un cadáver político. Y ha tratado por todos los medios, hay que reconocerlo, pasar y aprobar su acuerdo con la Unión Europea en la Cámara de los Comunes, pero no ha sido posible, porque está obligada a pasar el acuerdo de salida por los comunes, gracias a Dios, que no es el capricho de una persona sola. Y Johnson le va a pasar lo mismo. Si es que efectivamente es favorito, no sabemos quién va a ocupar el sitio de May, pero si es Johnson o quien sea, van a tener la misma situación. Entonces ya veremos. Personalmente, me parece que se tendría que convocar elecciones. Sería la mejor solución. Este es el momento en el que Theresa May, esta mañana en Londres, anunciaba su dimisión. It is in the best interests of the country for a new Prime Minister to lead that effort. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June. Paul, se está hablando y mucho, lo acabas de mencionar, de Boris Johnson, el que fue alcalde de Londres. Él sí que ha reconocido, se ha posicionado en muchísimas ocasiones favorable a una salida de la Unión Europea. Vaticina que aún así lo va a tener muy complicado. Yo creo que no lo va a poder hacer a capricho. No. Si no tiene el consentimiento por mayoría de la Cámara de los Comunes, no veo cómo lo va a poder hacer. ¿Ya no se baraja la posibilidad de un Brexit duro? ¿De una salida abrupta? Si no hay elecciones y no cambia los números parlamentarios, no lo veo posible. Entonces, hoy mismo, después de el anuncio de dimisión de May, ha estado hablando con los medios en mi país diciendo que él es el candidato del no acuerdo, la mejor manera de llegar a un buen acuerdo es preparando para un no acuerdo. Mira, es aire.
porque la Cámara de los Comunes, gracias a Dios, como he dicho antes, pues tiene que dar su aprobación. Entonces yo lo veo difícil. Repito, creo que lo más honorable en esa situación no es que uno va pasando el bastón de mando dentro del partido. Si uno cambia de líder, tiene que bautizarse en las urnas. Aquí habéis tenido algo muy parecido, un gobierno sin pasar por las urnas en casi un año. Entonces es la misma situación. Pero Johnson o quien sea no va a poder hacer lo que quieren por capricho. Tienen que contar con la Cámara de los Comunes. ¿Qué hay de Nigel Farage, el líder del partido del Brexit? Hay quien dice, ayer que los británicos votaron, o votasteis, en las elecciones europeas, que gran parte del voto conservador se ha marchado al partido del Brexit de Farage. Me parece que sí, es verdad, porque la votación de ayer era una especie de segundo referéndum, ¿no?, sobre el gobierno y sobre la situación del país. Entonces, es verdad, hay muchas personas que querían el Brexit, además querían un Brexit sin acuerdo, porque en los medios y personas como Johnson pues no les ha dicho la verdad. Lo de los 350 millones de libras semanales que supuestamente se mandaba a Bruselas es mentira. Y de hecho hay alguien que le lleva a los tribunales por eso, porque no se puede, un dirigente, un responsable, no puede mentir. Y si se miente hay consecuencias. Entonces, Johnson, yo puede decir lo que quiera, y Farage, perdón. Farage es otro, que yo creo que Johnson trata de competir con Farage, ¿no?, para que todos los votos del nuevo partido del Brexit vuelven al partido Tory. Es lamentable. Personalmente, yo soy ex miembro del Partido Conservador aquí en Madrid. Fui secretario del sucursal del partido en Madrid durante varios años, ya no lo soy. Me di de baja como en el partido después del discurso de May, que había que salir del mercado único y de la unión aduanera. Me di de baja porque no puede ser, es una locura. El partido, el país y el Partido Laborista está dividido por la mitad, y eso es la palabra, por la mitad, que por eso no logramos salir de esta situación. Luego le iba a preguntar a propósito de Jeremy Corbyn. Quiero que veamos ahora la ministra portavoz del Gobierno de España, Isabel Celaá, lamentando la dimisión de Theresa May. Las informaciones que nos llegan desde el Reino Unido nos obligan a hacer una primera reflexión. Como saben, la primera ministra Theresa May ha anunciado su dimisión y que su dimisión será efectiva el próximo 7 de junio. Su renuncia es una mala noticia para quienes deseamos una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. Theresa May tira finalmente la toalla precisamente porque ha comprobado que el acuerdo pactado que ha negociado su Gobierno con la Unión no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado por el Parlamento británico. Señor Gordon, desde la distancia de cómo hemos seguido desde España, desde hace ya casi 2 años, todas las noticias que nos han ido llegando del Brexit, yo hay algo que no he entendido. En muchas ocasiones he escuchado el argumento de muchos analistas, de muchos periodistas, también algún político, acerca, porque a mí me interesaba saber por qué la mayoría de los británicos, no mucho más, fue un porcentaje escaso, 2% más, 52-48, era menor del 4%. ¿Por qué esos británicos dijeron que sí a salir de la Unión Europea? Eso es lo que yo he tratado de entender durante todo este tiempo. Yo mismo. Por un lado, he encontrado esos analistas que han dicho, bueno, han sido engañados. Es decir, como que los que han votado que sí a la salida, gente de poca cultura, de escasa preparación, pero yo no me puedo creer que en ese 52% no haya también quienes entiendan que su forma de ser británica tiene mayor autenticidad, por decirlo así, fuera de la Unión Europea que dentro. Pues hay algo de verdad en lo último que has dicho, pero tengo que decir que en mi opinión son personas
más ¿cómo lo puedo decir?, personas más mayores, personas jubiladas, con todo respeto, que pues han vivido otros momentos, otras circunstancias del país, pero entre la juventud eso no es así. Mayoritariamente la juventud ve el futuro y el mundo globalizado donde ya estamos en este momento de la historia humana, y es otra cosa. Entonces el país está dividido por muchos motivos, por edad, entre el campo y la ciudad, entre los que tienen estudios y los que no tienen estudios, los que tienen un poco más de cultura, los que tienen menos, y que puede haber ciertas personas que son xenófobos o ultranacionalistas, pues hay en todas partes, claro. Y si los responsables políticos salen por la tele animando a esos prejuicios, pues sí, es que hay un poco de todo. Personalmente yo he estado estos 3 años pues preguntándome lo mismo, ¿sí? Pero Cameron, en mi opinión, jugó a la ruleta rusa, porque él no se esperaba un resultado así. Cualquier gobernante que convoca un sondeo así en estos momentos en muchos países de Europa lo podría perder, porque entra en la ecuación del Brexit, del referéndum, otras muchas cosas socioeconómicas también, porque también el público, y yo tengo que decirlo, no solamente los partidarios del Brexit, pero los partidarios de la permanencia, sentimos, y lo digo incluyéndome a mí, una especie de frustración con la élite política, que no nos representan y que son como viven aparte, ¿no? Es que es como una crisis de la democracia moderna. Y eso ha entrado la austeridad, la política de austeridad que los Tories han llevado ya 9 años, donde el país ha perdido miles de policías. Lo que está pasando en las calles de las grandes ciudades de mi país con los apuñalamientos está fuera de control. Londres, por ejemplo. Sí. Está en la zona del East End, ¿no? Está por casi todos los barrios. ¿Ah, sí? Sí, incluso a veces entran en el centro las bandas estas a hacer sus Ahí va a hacer yo 2 preguntas, porque el tema de la seguridad y de la inmigración ilegal descontrolada, también la de origen islámico, que yo creo que en la mayoría de casos están detrás de esos apuñalamientos, de esos ataques. No te crees, es una situación muy variada, difícil. Es verdad que suelen ser chicos de familias que están desestructuradas, pobres, eso es cierto. Los que están integrados en las bandas que están con arma blanca en estos momentos, en las grandes ciudades de mi país, no solamente Londres, ya está extendiéndose desgraciadamente por muchas ciudades. Otra cosa es el terrorismo islámico, eso ya es otra cosa. Sí, no, yo hablaba más de la inseguridad ciudadana del día a día, no solamente del terrorismo islámico, que sin duda es una cuestión que ya es esencial, no tanto en España, pero quizá en otros países como Francia, Reino Unido o Alemania. Es un tema que está prácticamente todas las semanas en boca de los políticos, de las tertulias de los periodistas. Es un problema más real. Pero a propósito de lo que usted comentaba, en Londres, ciudad en la que, por cierto, ha apuntado usted lo del cosmopolitismo, ciudad abierta, en Londres salió Remain, es decir, por mucho. Sí, a mantener Reino Unido dentro de la Unión Europea. Sí. Esos problemas de la inseguridad, en algunos casos o en muchos casos, están motivados por inmigrantes. ¿Eso le llega a la opinión pública? Yo creo que sí, hay una buena base de lo que acaba de decir. ¿Y usted cree que eso alimenta el sí al Brexit, ese tipo de problemas? Sí, claro. Pero el gobierno no ha contribuido a esa pólvora de la situación social económica, pues retirando, me parece que son en lugar miles de policías, no sé si son 20.000 policías a lo largo de estos años, de estos 9 años que ha estado los conservadores en el poder, de las calles de mi país. Entonces hay consecuencias.
Y las políticas de austeridad, todo ha contribuido, que esto es como un universo global y todo que está pasando, o sea, hay menos policías, está relacionado. Hay menos policías en Reino Unido en relación a hace 9 años por la crisis, porque se ha recortado en presupuesto del Estado. Por supuesto. Se habrá rebajado el déficit. La señora May se enorgulleció diciendo, hemos rebajado el déficit casi al cero. ¿A qué consecuencia? Yo no entro allí porque es necesario que las cuentas del Estado van bien, pero también es que la sociedad, la composición de la sociedad es importante también, Hay que equilibrarlo bien. Eso se trata de un gobierno que va bien. Señor Gordon, vamos a ver un vídeo, una crónica de todos los acontecimientos sucedidos en las últimas horas en Reino Unido con ese anuncio de Theresa May, la Prime Minister, dicen los británicos, la presidenta, decimos los españoles, que ha presentado su dimisión, que se llevará a cabo, se efectuará el próximo 7 de junio. Las constantes negativas del Parlamento británico al acuerdo por el Brexit han acabado con la primera ministra Theresa May. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June. El acuerdo de salida de la Unión Europea que May acordó con el Consejo Europeo en noviembre no ha conseguido convencer a la oposición laborista ni tan siquiera a los compañeros de partido de la primera ministra, a los conservadores. 3 veces llevó May al Parlamento el acuerdo y 3 veces fue rechazado. Y sí, a la tercera fue la vencida de la oposición y llegó la dimisión. Desde la decisión de abandonar Europa que tomaron los británicos en 2016, la actividad del gobierno ha sido una travesía por el desierto. Un mar de dificultades que comenzó con la dimisión de Cameron al conocer el resultado del referéndum hasta la dimisión de May tras no aprobar el acuerdo. Ni siquiera la última prórroga, hasta noviembre, otorgada por la Unión Europea, parece que vaya a dar resultado. Theresa May deja ahora a su sucesor y al Parlamento con la tarea de cumplir donde ella fracasó. It will be for my successor to seek a way forward that honours the result of the referendum. Such a consensus can only be reached if those on all sides of the debate are willing to compromise. Los posibles candidatos a liderar a los conservadores son el polémico exalcalde londinense Boris Johnson, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente Michael Gove, el ministro de Exteriores Jeremy Hunt y el ministro dimitido del Brexit Dominic Raab. Theresa May será desde el 7 de junio primera ministra interina mientras se decide el liderazgo Tory y así podrá atender actos tan importantes como la visita de Estado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La primera ministra ha dejado el cargo de su vida. I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Las lágrimas de May reflejan la incertidumbre existente con respecto a la salida de la Unión Europea. Las opciones más plausibles en estos momentos son la retirada sin acuerdo o la permanencia. Y también existe incertidumbre con respecto al gobierno, ya que unas elecciones en otoño parecen probables. Señor Gordon, ¿de qué manera, en el caso de que finalmente no haya Brexit, si es que no lo hay, de qué manera se va a vender a la opinión pública que no hay Brexit cuando una mayoría de británicos votó en un referéndum convocado por el presidente? Pues la mayoría dijo que sí. Eso es el gran problema, porque a lo largo de los años y la campaña del referéndum hace 3 años, pues es que vendieron al público la idea que el Brexit era pues sin trabas, que íbamos a ser incluso mejores, pero con ninguna consecuencia negativa, ¿no? Era salir y estar muy bien, y eso no es así. El mundo real no es así. No vivimos en el país de maravillas de Alicia. No es así. Entonces, poco a poco, hay muchas personas que se están dando cuenta de la realidad. Y si uno mira los sondeos sobre el Brexit, ya están a favor de permanecer. Entonces, si se convocara otro referéndum, pues puede pasar cualquier cosa. Pero yo creo que se debería hacer, por lo menos si no se convocan elecciones generales, este tema tiene que volver al público, al pueblo británico, porque es de tanta importancia por generaciones en adelante, y además en la campaña no se les contó toda la verdad, había mucha manipulación. Creo que
o se convoca elecciones, creo que es lo que hay que hacer, o se vuelve al pueblo en otro sondeo. Porque no se puede quedar así. El Parlamento está muy dividido, los partidos mayoritarios y el país. Y es una herida que no podemos seguir con esa herida abierta. Boris Johnson parece el favorito para sustituir a Theresa May al frente del Reino Unido. ¿Qué apoyos va a tener? Hemos dicho que el partido del Brexit, de Nigel Farage, sin duda. Y luego, ¿qué pasa con el Partido Laborista? El equivalente en España al Partido Socialista, Jeremy Corbyn, que es de la corriente más partidaria al Brexit. Sí. Nada que ver, por ejemplo, con Tony Blair. No, nada. Son mundos aparte. El problema con el Partido Laborista ha sido su líder y los que le rodean, porque son demasiado extremistas, como los extremistas del Partido Tory a favor de un Brexit a cualquier precio, pues es lo mismo en el Partido Laborista. Y claro, la gente que es moderada, que está a favor de la permanencia, pues no tienen dónde irse. Está el Partido Liberal Demócrata, pero realmente es un partido minoritario y no creo que habrá sacado, no ha ganado las elecciones europeas. En Escocia están los nacionalistas, claro, están animando a las personas de todo tipo en Escocia en este momento diciendo, mira, la única manera más eficaz de parar el Brexit es poner otro muro de Adriano y así salvarnos. Entonces está el país, que no lo puedes imaginar. Y yo en el referéndum de 2014, otro referéndum del señor Cameron, que se volvió loco, claro, con referéndums, yo participé activamente en la campaña en contra del separatismo. Y ahora veo que con lo mal que se ha hecho el Brexit, el partido Tory, me resulta muy doloroso ver que el apoyo a la Unión en Escocia pues está bajando. Y con la frustración del Brexit, que la mayoría de los escoceses no lo quieren y se ven que lo van a imponer, pues sube el apoyo al independentismo. Es que salta el país por todos los rincones. ¿El escenario más probable es una convocatoria de elecciones? No, porque el que se adueña del Partido Conservador es un poco como Pedro Sánchez aquí. Si se convoca elecciones generales ahora, probablemente lo perderían, o tienen muy buen porcentaje o muy buena probabilidad de perder las elecciones. Entonces no creo que se van a arriesgar. ¿Quién pescaría en ese río revuelto? ¿Quizá Nigel Farage, Jeremy Corbyn? Otra cosa es votar en las elecciones europeas, que no lo puedes permitir, no pasa nada, lo puedes permitir, se marchan a Bruselas y vocean allí, pero otra cosa es votar en elecciones generales. Eso es. Entonces creo que Farage no arrasaría, no ganaría las elecciones generales. En este momento los sondeos dicen que el Partido Laborista ganaría por muy poco, seguido de los Tories y Farage detrás. Pero no creo que la gente votaría tan irresponsablemente en elecciones generales, ¿no? Paul Gordon, muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción abierta en Intereconomía, por arrojar algo de luz a este asunto sin duda importante, decisivo, la dimisión de Theresa May, pero más aún importante que la dimisión de un Prime Minister, de un presidente. No es la primera. Es el Brexit, y exactamente. Puede no ser la última. Pues muchísimas gracias, señor Gordon. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros Pepe García Saavedra. Vamos a analizar con él, como siempre, toda la actualidad catalana, pero hoy mirando muy de cerca a la suspensión, la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados de suspender a los 4 diputados electos, los 4 golpistas que están sentados en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. Junqueras, Jordi Sánchez, Rull y Turull. No se lo pierdan. Seguimos en la redacción abierta. Pepe García Saavedra siempre comenta con nosotros asuntos de actualidad catalana y hoy lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados. Esta mañana la mesa suspendía a esos 4 diputados electos, Junqueras, Rull, Turull y Jordi Sánchez. Pero ahora tenemos que darles una última hora trágica noticia. En Lyon, la ciudad francesa de Lyon, ha estallado un paquete bomba y ha dejado heridos de momento a 8 personas, entre ellas una niña de corta edad.
De momento, Macron, el presidente francés, ha calificado este hecho como ataque. La Fiscalía francesa ni la policía aún no han confirmado que se trate de un atentado terrorista, pero sin duda pues parece ser que por ahí van las cosas. Pepe García Saavedra, seguiremos por supuesto ampliando cualquier información que nos vaya llegando desde la ciudad francesa de Lyon. Meritxell Batet, presidenta de la Mesa del Congreso, después de una semana en la que ha estado pasando la patata caliente al Supremo, sí, que le ha costado, parecía. Pidiendo a Manuel Marchena, a los magistrados del alto tribunal, que decidiesen a propósito de esta cuestión, y Marchena remitió una carta, respondía a Meritxell Batet, a la Mesa del Congreso, diciéndoles que la propia Mesa del Congreso tiene las funciones asignadas para tomar una decisión al respecto. Estos 4 diputados, encausados por rebelión, no pueden tomar acta como diputados. Sí, o sea, lo había ido alargando porque la gente, es verdad que se está echando en cara a Meritxell Batet que no lo hubiera hecho antes, y es cierto que, bueno, pues para curarse un poco en salud y para cubrirse las espaldas, pedir el informe a los letrados está bien, porque el Partido Popular lo hubiera hecho exactamente igual, porque Ana Pastor, cada cuestión que le llegaba, pedía informe. El problema es que le pregunta al Supremo, el Supremo se lo deja meridianamente claro, todo negro sobre blanco, y en lugar de pedir en ese momento ya el informe a los letrados, y nos hubiéramos ahorrado 2 días por lo menos, lo que querían era ir alargándolo, y le volvió a preguntar otra vez al Supremo, y el Supremo le dijo, pero si es que ya te lo dije hace unos días, si es que tienes que suspenderlos tú. Y hoy finalmente ha llegado este informe de los letrados, y a pesar de que Podemos quería pedir más tiempo, yo estoy convencido que el PSOE también querría haberlo dejado para la semana que viene, pero no ha podido ser, pues ya tenemos decisión. Pepe, más asuntos sobre esta cuestión. Refiero al tema catalán. 2 exdiputados de la CUP van a tener que pagar una multa de 2.500 euros por negarse a responder las preguntas de la acusación popular de Vox en el juicio que se está celebrando en el Supremo contra los golpistas del 1 de octubre. Sí, no sé si se acuerdan los espectadores cuando estos 2 señores llegaron pues estaban citados como testigos y se sentaron en el banquillo y bueno, intentaron hacer un show y bueno, llamar absolutamente todos los calificativos a Vox, y entonces el señor Marchena les paró los pies. Incluso no sé si te acuerdas que le preguntó al señor Ortega Smith, ¿usted tendría algún tipo de inconveniente en que usted me diga las preguntas y yo se las haga a estos señores? Ortega Smith dijo que no, pero claro, ya cuando vio que aquellos se estaban pasando de frenada, dijo, mira, se acabó. Entonces les dijo, ¿van a contestar ustedes? No, pues hasta luego, se van y aténganse las consecuencias penales. Bueno, pues han llegado ya 2.500 euros de multa, bien puestos a cada uno, y a ver, para la próxima, a ver si toman la justicia más en serio, porque estos de la CUP, la verdad es que, en verdad, es lo que hablábamos el otro día, consecuentes son, porque no reconocen ni legitimidad a la justicia, y al final les están diciendo, te vamos a multar, y les da exactamente igual. Bueno, por lo menos así ganamos algo de dinero el resto de los españoles. Vamos a recordar el momento en el que Meritxell Batet, la presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados, anunciaba la suspensión de los 4 diputados catalanes electos encausados por rebelión. Siendo la decisión más prudente, más garantista y lo que permitía una decisión con mayor seguridad jurídica. En base a todos estos elementos de juicio jurídico, la Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo y, por tanto, en los derechos y deberes establecidos en el reglamento de la Cámara a los excelentísimos señores don Oriol Junqueras y Vías, don Josep Rull i Andreu, don Jordi Sánchez y Picañol y don Jordi Turull y Negra, con efectos desde el día 21 de mayo de 2019. Bueno, y a todo esto, Pepe, Podemos, el único partido con representación en la mesa que ha votado en contra. Los 3 del PSOE a favor, los 2 de Ciudadanos, los 2 del Partido Popular y los 2 de Podemos, que sí han dicho que en contra, que les parecía muy mal la suspensión de estos 4 diputados. A ver, es que estos 2 miembros de la mesa de Podemos son de En Comú Podem, del partido de Ada Colau. Está Gloria Lizo, que el año pasado ya estaba en la mesa, y luego nos ha mandado la señora Colau el regalo, que es Gerardo Pisarello, el quitabanderas, el que le molesta mucho la bandera de España, y cada vez que la ve en un balcón la tiene que quitar,
Pues son los que han votado, efectivamente, como decías, en contra de la suspensión, porque decían que querían más tiempo. ¿Pero más tiempo para qué? Y que decidiera el Supremo. Y el Supremo ya te ha dicho que tienes que decidir tú. Entonces no se entiende muy bien qué narices querían. Pero bueno, para su electorado no sé si está bien este voto, el sentido de su voto, si les va a traer más votos a las municipales o no. Yo creo que pretenden que en Cataluña sí. Pero vamos, al final la mayoría se ha impuesto y pues el Partido Socialista tarde, pero ha hecho lo que tenía que hacer. Y Pepe, brevemente, ¿alguna de las consecuencias de esta suspensión? Sabemos que no van a cobrar ya del Congreso de los Diputados ni Junqueras, ni Jordi Sánchez, ni Turull, ni Rull. No pueden asistir a los plenos ni a las votaciones, formar parte de comisiones parlamentarias, no pueden pues pedir documentación o informes a las administraciones, y lo que sí se les mantiene, las prerrogativas parlamentarias, que son en este caso la inviolabilidad, que por las opiniones y el ejercicio de sus funciones, y en otro caso la inmunidad, que es el fuero parlamentario, que es el que no pueden ser detenidos en caso que no sea flagrante delito, y lo del que tienen que solicitar el suplicatorio al Supremo en caso de que sean imputados en alguna causa. Como están procesados, esto les da la verdad que exactamente igual. Y muy importante, esta suspensión dura mientras ellos estén en prisión preventiva. En caso de que, imagínate que el Supremo decide, pues de cara a la sentencia, dejarlos en libertad, esa suspensión ya no tendría efecto. Efectivamente. Y luego, lo último, muy rápido, si no renuncian al acta, eso influye que sigan suspendidos, siguen con el acta, con lo cual, a la hora de las votaciones, por ejemplo, en la investidura de Pedro Sánchez, va a haber 4 votos menos. Es decir, la mayoría ya no estarían 176, estarían 174, con lo cual Pedro Sánchez no necesitaría... 72. No, 74, porque se van 4, la mayoría... Absoluta ya no es 176, sino 172, ¿no? No, porque son 350 diputados menos 4... Ciertamente. 346. Entonces Pedro Sánchez se quitaría un problema porque ya no necesitaría ni a Esquerra ni a Junts para ser presidente. Pepe García Saavedra, muchísimas gracias. A ti. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta. Roberto Hernández Granda, hoy ya finaliza la campaña electoral. Este domingo elecciones. 7 de la tarde, seguimos en la redacción abierta, en la que se incorpora Roberto Hernández Granda, periodista. Muy bienvenido. Hola Javier, buenas tardes. Antes de entrar en faena, es decir, de analizar lo que puede suceder este domingo, las elecciones autonómicas, municipales y europeas, volvemos a contar la última hora que nos llega desde Francia, en Lyon, un paquete bomba con tornillos y clavos estallado, dejando 8 personas heridas, entre ellas una niña de corta edad. De momento Emmanuel Macron lo ha calificado de un ataque, la policía no se ha pronunciado, pero todo hace indicar que se trataría de un ataque terrorista. Esto aún no está confirmado, lo tiene que confirmar la propia Fiscalía francesa. Seguiremos informando y seguiremos ampliando cualquier dato que nos llegue desde Francia. Roberto, ya volvemos a finalizar otra campaña electoral. Menos mal. Esta noche a las 12, menos mal, ya acabamos esta segunda campaña, 2 seguidas, las generales y las autonómicas. Es demasiado. Tenemos muchos frentes abiertos. Uno, el más importante seguramente sea el de la Comunidad de Madrid. Sí, porque hay 2 bloques que se están disputando, o sea, va a quedar todo en 1 o 2 escaños que van a estar ahí en el Parlamento de Madrid. Es curioso porque en la Comunidad de Madrid, si extrapolamos los datos de las últimas elecciones generales del 28 de abril, la suma de los partidos de la izquierda, es decir, en ese caso Podemos y el Partido Socialista, y los de la no izquierda, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, estos últimos suman 2 millones de votos, y los primeros, los de la izquierda, PSOE y Podemos, 1,6 millones. Es decir, hay 400.000 votos de diferencia. Con este margen, si se repitiesen las cifras, pues está claro que la Comunidad de Madrid seguiría en manos del Partido Popular, bueno, en alianza, coalición con Ciudadanos, y estaría por ver si también entra Vox en esa sí, alianza. Pero no está nada claro. No está nada claro, aunque aquí lo de la fragmentación del voto hay que decir que afecta por igual, yo no quiero oír luego excusas desde Génova 13, afecta por igual, a un lado que a otro, porque a la izquierda están Partido Socialista de Ángel Gabilondo, Más Madrid de Íñigo Errejón, y Podemos de Isabel Serra. 3 partidos de la izquierda se presentan a la Comunidad de Madrid. En la derecha, ya lo hemos dicho, Ciudadanos, PP y Vox, 3 y 3. La fragmentación del voto, no quiero escuchar un solo lamento, porque afecta por igual a unos y a otros.
Sí, además los de Podemos llegan enganchados. Es decir, el candidato a la Comunidad de Madrid por Podemos iba a ser Íñigo Errejón, pero dio la espantada a su mejor amigo, lo dejó en la estacada, le hizo la corbata y se fue con Manuela Carmena y tuvo que poner en último momento, un poco de prisa y corriendo, a una candidata como Isa Serra, que, bueno, en esta campaña hemos visto la clara ineptitud de esta señorita, que es que digo que termina ya de una vez la campaña, porque como sigan hablando y diciendo estupideces, nos vamos a quedar saturadísimos. Yo, por ejemplo, también cuando vi a Carmena y a Errejón besándose en la boca, tuve que ir a la cocina a beber un vaso de agua, contar hasta 10, porque digo, pero esto, o sea... La abuela y el nieto, ¿no? Sí, este tipo de cosas... Pero una abuela y un nieto no se dan besos en la boca. No, generalmente no. Este tipo de cosas yo no sé a qué electorado va dirigido, pero a un electorado medianamente normal no, desde luego. Ojo, las cosas que usted acaba de decir, don Roberto, le van a acusar de... No, hombre, no, pero si ven normal ese tipo de actitudes, me refiero a un electorado que no es necesario el espectáculo, o sea, el show business... Podemos viene de que el señor Iglesias le dé un beso en la boca a Domènech en el Congreso de los Diputados. Bueno, pero yo Estas creo son las cosas que cuando Iglesias hablaba de ocupar la centralidad, no se estaba refiriendo a la centralidad política, es decir, el espacio que queda entre la derecha y la izquierda, sino la centralidad mediática, de estar constantemente ocupando las portadas, los informativos en televisión, en radio, ser siempre la noticia, y este tipo de gestos, sin duda, fue la foto del día aquel momento y el vídeo del día para las televisiones. Es un poco buscar eso, el espectáculo, como cuando Arena Vescansa fue con el bebé al Congreso, que fue un día, luego no se supo más de él. Entonces, los besos en la boca y esos gestos, yo no tengo nada en contra de ellos, por supuesto, pero pienso que no tienen por qué entrar en el juego político, pueden quedar perfectamente en la intimidad, igual que lo que ha pasado en el Congreso, de las camisetas y los mensajes y todo eso, que pienso que no es el lugar. Simplemente porque el Congreso no es un edificio más, no es un edificio cualquiera, no es el bar de abajo en el que bajas a leer el periódico y te pones la primera camiseta que encuentras informal. El Congreso es la sede de la soberanía nacional y el espectáculo que dieron el otro día es más propio, pues eso, de si te vas al Viña Rock o si vienes de After, pero no, bueno, yo creo que tiene que haber un mínimo de respeto y ellos de esa forma están también deslegitimando las instituciones, quiero decir que pienso que lo hacen a conciencia. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, hablando del voto útil. ¿Quién lo iba a decir, Roberto? Esto que en las pasadas elecciones, las generales, fue sobre todo una cantinela en el bloque de la derecha. El Partido Popular trató, sin éxito, como luego vimos ese 28 de abril, de convencer al electorado que no era de la izquierda en aglutinar el voto en el Partido Popular por aquello del voto útil. Ahora es Manuela Carmena quien hace lo propio en la capital, porque tiene a Sánchez Mato, que es el candidato bendecido por Pablo Iglesias, luego está ella y luego está el Partido Socialista Pepe Hernández. Vamos a escuchar a Carmena. No, tirar el voto a la basura no, he dicho que es desperdiciar un voto, claro, es decir, parece que yo no conozco con profundidad ni sé valorar bien los resultados que se nos adelantan por medio de las encuestas, lo he dicho muchas veces, no soy politóloga, no soy socióloga, pero sí es verdad lo que dicen las encuestas de que esa candidatura no va a alcanzar el 5%, es verdad que son votos que se desperdician y en este momento yo creo que son necesarios para apoyar las alternativas que realmente pueden parar una entrada de una derecha, además una derecha que es extrema, que es, ya lo estamos viendo, lo que está, cómo es el estilo de trabajar que está teniendo, en donde ganó las elecciones en las generales en Andalucía. Manuela Carmena agitando el fantasma de Vox. Bueno, y ataca también contra Sánchez Mato. Es muy curioso porque los comunistas siempre se purgan entre ellos y tienen estas luchas internas que siempre han acabado en derramamiento de sangre. Ahora no se purga en los sótanos de la Lubianca, ahora se purga de otra manera, pero siempre tienen ahí esas cosas que al final no deja de ser una lucha por el poder. Sale la verdadera naturaleza, ¿no? Al final siempre sale a flote la naturaleza del comunista. A lo mejor no hay un payo desde por medio, pero sí que hay pues una declaración, una campaña en contra y sobre eliminación de candidatos, no en el término físico, pero que se nos entienda a Roberto y un servidor, sino fuera del partido. Te dicen que les importa el pueblo, todas esas monsergas un poco populistas e hipócritas, pero lo que hay es una lucha de poder entre la izquierda madrileña, bueno, y la nacional, por supuesto, pero es eso, Más Madrid, Unidos y Unidas Podemos, no sé cuántas decisiones que se están haciendo también, las mareas que prácticamente han desaparecido, ha debido de bajar la marea. Entonces, claro, al final simplemente es muchísima gente buscando un trozo de pastel de poder que es muy pequeño y que no da para todos. Claro. Vamos a ver un vídeo sobre los retos de estas elecciones municipales.
poniendo el acento claramente en la capital, en Madrid, donde Manuela Carmena va a tratar de mantener la alcaldía. Por cierto, Carmena que dijo que si ella no ganaba, que ella no iba a estar en la oposición, que se marchaba o alcaldesa o nada, o todo, o me voy a mi casa. El voto dividido de la derecha, por lo que extrapolar los datos de las generales no sirve. Incluso la aplicación de la ley DONT es menos severa y más equitativa. El gran asunto es si el PP, aplazando debates internos, consigue o no retener con apoyos la Comunidad de Madrid. Los ciudadanos de Madrid se han acostumbrado a vivir en una región líder en atracción de inversión, oferta de empleo y un marco de impuestos favorecido. El mix ha sido exitoso, pero los ciudadanos les premiarán o mantendrán en sus retinas a la presidenta que se llevó unas cremas o a su delfín y sustituto que se... Quizá la gran cuestión de las elecciones municipales del 26M es si los alcaldes de ultraizquierda revalidarán en el cargo. Ahora los votantes de las ciudades que gobiernan los conocen y los han sufrido. Favoritismos con manteros o con ocupas, poca consideración con tradiciones y símbolos culturales católicos, radicalismos medioambientales que no han mejorado el aire de las ciudades, pero se han impuesto al modo soviético, prometiendo impuestos a los ricos. Manuela Carmena en Madrid, Ada Colau en Barcelona, Pedro Santiesteve en Zaragoza, Joan Ribó en Valencia, Kichi González en Cádiz o Martiño Noriega en Santiago. Van a sufrir mermas de voto como hijos de aquello lejano del 15M, aunque algunos hayan cuajado en popularidad propia, como Manuela Carmena, que reformulada como Más Madrid, rompió con Iglesias y será, según las encuestas, la lista más votada en la capital. Lo lógico sería que las alianzas de izquierdas proyectaran a candidatos del partido de Sánchez al sillón de alcaldes o alcaldesas, en detrimento de los podemitas, aunque con excepciones. El Partido Socialista parte de un techo muy bajo. Su alcaldía más poblada ahora es Vigo, donde Abel Caballero tiene segura su reelección. La batalla por Madrid depende de la aritmética, de lo que consigan PP con Almeida, Ciudadanos con Villacís y Vox con Ortega Smith, que no se hacen ascos, frente a las alianzas de izquierda que reactivas según el principio de no pasarán. En Barcelona, el tripartito de Colau es imposible y el candidato de Esquerra, Ernest Maragall, recibirá mucho voto útil para derribar a la alcaldesa. Roberto, ¿ves alguna alternativa fiable a Manuela Carmena, fiable en cuanto a poder aglutinar votos suficientes? Bueno, a ver si entre Almeida y Villacís son capaces de sacar lo suficiente. Comentabas que Carmena dijo que alcaldesa o nada, y bueno, mismamente Íñigo Rejón tiene un vídeo en el que explica cómo ir ocupando la sociedad civil en caso de que no pierdan las elecciones. Él dice dónde resguardarse cuando gobierne el enemigo, literalmente. Esto es decir, ir creando agrupaciones de chiringuitos, sablistas y todo eso, un conglomerado subvencionado donde ellos, poco a poco, penetrar en la sociedad y tener su sustento en caso de perder el poder. Yo creo que de todos los vídeos que tiene es el más peligroso, incluso de las 3 comidas al día de Venezuela y todo eso. Este vídeo en el que dice hay que ir pensando cómo ocupar la sociedad civil cuando no tengamos el poder, indica cuál es su verdadera naturaleza. Desenmascara al personaje, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, si no están desenmascarados ya es porque la gente no quiere verlo. Pisarello y Echenique, ambos tienen en común que son argentinos, Roberto, que le gusta el tema de Podemos. Echenique es de máxima confianza para Pablo Iglesias y Pisarello de Ada Colau, Ayuntamiento de Barcelona. Ahora está este señor en la mesa del Congreso. Sí, yo no sé cómo puede alguien estar en una institución que en el fondo abomina y cuyos símbolos repudia. Pisarello ya sabemos que intentó quitar la bandera de España en unas fiestas que se intentaron colgar. O sea, no es que abomine de los símbolos, él reconoce simplemente los símbolos nacionalistas, pero no tiene ningún problema para cobrar de esta Constitución y de esta democracia que ellos tanto les repele. Es decir, la Constitución siempre la juran a su manera, diciendo chorradas, como les sale de ahí, pero a la hora de recibir y de cobrar parece que España no les molesta tanto, ¿no? Ni los símbolos. Bueno, es curioso cómo un argentino llega a España y se convierte en un furibundo separatista. Sí, han cogido lo peor del peronismo y encima han mezclado el populismo con el nacionalismo. Es algo delirante. Bueno, es que comparas a los políticos que han tomado el acta de diputado por los que había entonces, incluso en la transición, en la época fértil del parlamentarismo español, y en qué momento hemos perdido, o sea,
esta mediocridad, el espectáculo que han dado, no sé, yo creo que a cualquier español que sienta un mínimo de aprecio por su democracia y por la soberanía nacional, siente lástima y le duele ver las imágenes, por ejemplo, que vimos del Congreso el otro día. El otro día vimos unas imágenes sin duda lamentables. Parecía un circo la cámara baja. Una no dudo más, Roberto, y no sé si eres muy partidario, muy admirador de los vídeos de Pantomima Full. Los sigo, algunos que son curiosos dan en el clavo, pienso que a veces se basan en estereotipos, pero a veces aciertan también. Para mí casi siempre aciertan, me río mucho con todos ellos, y el que han publicado hoy, que finaliza ya la campaña electoral este domingo, municipales, autonómicas y europeas. El de hoy se titula Voto. La gente que no vota, yo no la entiendo, tío. Hay que votar a quien quieras, pero vota, vota. Si no votas, luego no te quejes. Es mejor ir a votar el domingo que manifestarte el lunes. No, yo voy a votar y no me meto en la cortina. A mí no me avergüenza la papeleta que elijo. Siempre que hay elecciones nos juntamos, pedimos cena, hacemos una porra y seguimos el escrutinio en directo. En las generales no me llegó el voto por correo, no sé por qué. Cogí mi coche, mi DNI, me fui a Coruña 600 kilómetros, voté y volví. Me gusta ir con mi abuela, que tiene 92 años y vivió la dictadura, y cada vez que mete su voto en la urna, se echa a llorar y yo con ella. Voto por la mañana siempre. Me gusta desayunar por ahí, votar con calma y luego ya un vermú. Pues claro que voy a subir una foto votando, porque estoy orgulloso. Son los vídeos de Pantomima Full. Es verdad que me ha parecido fantástico. Es real, sobre todo cuando dice... Es real. Cuando dice hemos visto el caso, el ¿a quién te has recordado? Ah, bueno, a Leticia Dolera, lo de la anécdota. Él habla de ir con su abuelita de 92 años, que vivió la dictadura y que cuando deposita la papeleta en la urna se emociona y llora, ¿no? Fue aquello de he votado con mi madre, nos hemos puesto a llorar. Es el drama de estos nuevos tiempos. Pero sí que es cierto que hay gente que está dando mucho coñazo. Vota, hay que votar a quien sea, pero vota. Que al final el realidad es vota a quien yo te diga. Pero bueno, el democrateo es que se ha convertido los domingos de elecciones en, bueno, vamos a votar y luego vamos a tomar el vermú. O sea, la democracia como excusa para luego ponerse un poco templado. Pues bien, los de Pantomima Full suelen sacar esa parte de la España de estereotipos que tiene siempre esa parte de verdad, como casi todos los estereotipos. Roberto, hablando de estereotipos, tenemos unas elecciones, ya hemos dicho que la Comunidad de Madrid quizás sea lo que ocurra el domingo, en la Comunidad de Madrid va a marcar en parte la siguiente legislatura, porque si mantiene la derecha al poder habrá frenado el sanchismo, al menos de momento, pero como la izquierda gane, Pedro Sánchez va a salir muy reforzado de estas elecciones autonómicas. Hablaba de estereotipos porque las europeas son las elecciones que por antonomasia los españoles hemos pasado 3 kilos de ir al colegio electoral. Yo, por ejemplo, confieso que jamás he votado en unas europeas. Va a ser este domingo la primera vez que yo acuda a un colegio electoral para votar en las europeas. No lo he hecho jamás. Yo creo que la participación, según están diciendo algunos politólogos, va a subir mucho porque coincide con las municipales, las autonómicas y porque venimos de unas generales hace 3 telediarios y la gente aún está como muy movilizada. Sí, de todas formas, lo de afianzar a Pedro Sánchez, yo creo que Pedro Sánchez va a tener una legislatura complicada porque va a necesitar, por ejemplo, el apoyo de Podemos y Podemos no se lo va a dar gratis, es decir, Pablo Iglesias no le va a dar el apoyo a cambio de nada. Es una persona, como todo su grupo, que ansía muchísimo el poder, es decir, aunque sea un ministerio, el de trabajo, el de educación, algo de controles informativos, y es un precio muy caro, porque a Podemos no le interesa para nada aliarse con... A Pedro Sánchez no le interesa para nada aliarse con Unidas Podemos, porque esta gente, pues, ideológicamente es de lo peor que le puede ocurrir a España. Ya hemos hablado muchísimas veces de ellos y lo que significa. En cuanto a la Comunidad de Madrid, pues es que los bloques están tan juntos, aunque hablar de bloques a veces es... Yo pienso que hay diferencias, por ejemplo, entre
Ciudadanos y Vox, por claro ejemplo. que las hay, y muy notables. Y entre Podemos y el PSOE debería haber, al menos en un PSOE... Este PSOE de un PSOE Sánchez de antaño, que no se deje arrastrar por el nacionalpopulismo, que siempre tiene la patita totalitaria y siempre es liberticida. Estamos viendo lo que ha pasado en Madrid. Te dicen por dónde tienes que circular, cómo tienes que hacer, cómo tienes que pensar, la manera de hablar, las cosas que hay que censurar. Bueno, es totalmente controlar la vida de la gente, no dejarla vivir su vida en plena libertad. Son gobiernos totalmente intrusivos en la vida privada. ¿Sería una sorpresa para ti, Roberto, que después del 26 de mayo viésemos a Ciudadanos apoyando al Partido Socialista? Hablo en primer lugar en el Congreso, a Pedro Sánchez, y en segundo lugar en gobiernos regionales. Si las matemáticas lo propiciasen, no sería Ángel Gabilondo un buen resultado en la comunidad, por ejemplo, y Ignacio Aguado, o en el ayuntamiento. No sería una sorpresa. Begoña Villacís. Para ti no sería una sorpresa. No, porque ya lo han hecho anteriormente en Andalucía apoyar al PSOE. Y además pienso que Ángel Gabilondo es de lo menos malo que tiene el PSOE. Entonces, bueno, Ciudadanos también será al final el juego de números, la aritmética electoral, cómo funcione, porque ellos no quieren tampoco verse pactando con los extremos, como los consideran a Vox o a Podemos, y prefieren siempre, ellos les han dicho que estarían dispuestos a escuchar a su izquierda y a su derecha, teniendo en cuenta centro-izquierda PSOE y centro-derecha PP, que ellos ahí ya lo han demostrado, en Madrid, en Andalucía. Por lo tanto, no lo sé. El problema es que hay gente que puede votar a Ciudadanos pensando que va a ser una alternativa al PSOE-Podemos y al final acaba Ciudadanos pactando con el PSOE. Roberto Hernández Granda, muchísimas gracias. No sé si querías añadir algo más. Hoy, como hemos dicho, es el cierre ya de la campaña. Nada que ver con los multitudinarios actos. Me estoy acordando, por ejemplo, el de Vox en Colón. Sí. Miles y miles de españoles que acudieron a la llamada de Santiago Abascal. Hoy cierra campaña Vox, lo hace en la Plaza de París, que no sé si sabéis dónde está, muy cerca del Tribunal Supremo y muy cerca también, como curiosidad, de la sede del Partido Popular. Es que la propia Plaza de Colón también está muy cerca de la sede del PP. Había quien el pasado 28 de abril jugaba con la posibilidad de que en el caso de que Vox hubiera sacado un gran resultado, que toda esa gente que se hubiera concentrado en Colón, pues que se podría haber dado luego una vuelta por la sede Génova 13. Aquello no sucedió. En Génova 13 no había absolutamente nadie el 28 de abril. ¿Tú crees que esta cena se va a volver a repetir? ¿Este domingo el PP vuelve a sacar un mal resultado? Pues depende, pero Madrid no lo tiene nada fácil, el PP. Pero es su bastión. Si pierde Madrid, estamos hablando ya de una crisis muy seria. Bueno, y no solo para Pablo Casado. Algunos pedirán la cabeza de Casado en bandeja y otros aprovecharán las crisis, como todo el mundo se aprovecha a veces de las crisis para auparse y tratar de reclamar su lugar. Yo lo único que quiero decir es que Podemos haya votado en contra de suspender el acta a los golpistas, tiene que dar un mensaje claro a la sociedad española, dar un mensaje claro de que esta gente está abiertamente con los que trataron de cercenar los derechos de todos los ciudadanos y romper la soberanía nacional. Es decir, Podemos estuvo en contra. Se han sentado en una mesa Ciudadanos, PP y PSOE, en la mesa para decir sí a esta gente hay que suspenderla, evidentemente. Entonces, alguien que está en contra de la convivencia, ¿cómo luego puede hablar de pueblo, de gente y todo eso cuando se alían con los golpistas que han intentado volar esa convivencia que al final nos une a todos, independientemente de ideologías? Lo que nos une es el ser ciudadanos españoles. Pablo Iglesias saludó de manera muy cariñosa a Oriol Junqueras en el Congreso de los Diputados. Roberto, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta, Javier Úbeda, que es el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Boadilla. Seguimos en la redacción abierta, 7:25 de la tarde. Se incorpora Javier Úbeda, que es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Boadilla del Monte. Muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Boadilla del Monte tradicionalmente ha sido un feudo favorable al Partido Popular. González Teror, por cierto, ha sido alcalde de esa localidad madrileña y ahora está en el Congreso de los Diputados. Boadilla del Monte yo creo que puede ser un reflejo, lo está siendo ya, de la caída que ha sufrido el Partido Popular en toda la Comunidad de Madrid. En las anteriores elecciones, las generales, hace 3 telediarios, del 28 de abril, veíamos cómo Ciudadanos se quedaba a nivel nacional a 200.000 votos del PP. 4,3 millones el PP de Casado, 4,1 millón Albert Rivera en Ciudadanos. El margen muy estrecho. En la Comunidad de Madrid,
y más en concreto, en la Comunidad de Madrid, en términos generales, en términos absolutos, sacó también 600.000 votos más Ciudadanos en relación al PP. Y en Boadilla del Monte, tengo aquí los datos, 28% Ciudadanos, 26 PP y 20 Vox. ¿Cuáles son los pronósticos ahora mismo para este domingo? El pronóstico para nosotros, para el Partido Popular, es muy bueno, es muy positivo. Se ha hecho un gran trabajo estos 4 años que los vecinos valoran y así nos lo trasladan a lo largo de esta campaña, nos lo están diciendo. En las generales tienen un sentido de voto más nacional y más de castigo pues por X, pero en las locales van a apostar por el Partido Popular porque hemos demostrado con nuestro trabajo de estos 8 años con Antonio González Terrado al frente que tenemos un proyecto para Boadilla y que le hemos dado un cambio a Boadilla tremendo y así nos lo dice tanto el estudio de satisfacción municipal como los vecinos en la calle, los cuales así nos lo manifiestan. ¿Cuál sería el motivo? Porque hemos dicho que Ciudadanos en la Comunidad de Madrid sacó más votos que el PP en las pasadas generales. ¿Cuál sería el motivo, según su punto de vista, por el que los madrileños ahora confíen más en el PP que en Ciudadanos? Porque tradicionalmente la Comunidad de Madrid ha sido un feudo proclive al Partido Popular, también la irrupción de Vox le ha quitado y mucho voto al PP. ¿Cuál cree usted qué motivo podría cambiar de opinión al votante en las elecciones de este domingo? Al que ha votado a Ciudadanos para votar al PP. A mí, que me lo han dicho incluso votantes de Ciudadanos de las generales, que me van a votar a mí en Boadilla a nivel local, ha sido la gestión y el trabajo bien hecho. Confían en un proyecto y en un equipo que ha hecho un buen trabajo y así nos lo han manifestado y así espero que no me engañen y que así lo manifiesten el próximo domingo. ¿Cuáles son las razones? No hablo ahora de Boadilla del Monte, hablo del PP a nivel nacional, también a nivel de la Comunidad de Madrid, que en su opinión explica la caída de un partido que en 2011 tenía 187 diputados. En 2016, después de la repetición de esas generales, Rajoy llegaba a 137. Y en las pasadas, del 28 de abril, caía el PP hasta 66 diputados. ¿Cuáles son las razones, bajo su punto de vista, que explican que el PP antes era hegemónico en el espectro no de izquierdas y ahora muchos españoles, millones de españoles, algunos han ido a Ciudadanos y otros a Vox, ya no confían en el PP? ¿Qué ha pasado? La razón de la caída ha sido, por supuesto, la dispersión del voto y el dividirlo entre 3. No, pero esa es la consecuencia final. La razón de esa división y de esa caída del Partido Popular, por lo que nos manifiestan nuestros vecinos, pues ha sido un desencanto que les dio el gobierno de Mariano Rajoy. Pues te dicen que por no aplicar el 155 de manera contundente, bueno, pues por razones que pues son respetables, por supuesto, pero que nosotros vamos a demostrar que trabajando como siempre hemos trabajado, pues el Partido Popular es el gran referente del centro derecha de España y es el único capaz de aglutinar todo ese voto que se nos ha ido para plantarle cara al gobierno de Sánchez y los comunistas y independentistas y separatistas. ¿Cree que es una buena estrategia? Me estoy refiriendo ahora a Pablo Casado. En las anteriores elecciones, en las generales, Javier Maroto estuvo al frente de la campaña. La caída abrupta de 137 a 66 escaños, hubo gente dentro del PP, y sobre todo yo estoy mirando a Núñez Feijóo, otros varones que rápidamente trataron de agitar un poco el árbol, de señalar a Pablo Casado, y en consecuencia la estrategia después de esa reunión que mantenían los varones un día después de las generales en Génova 13, era que había que dar un giro al centro. A Vox se le tendió la mano y le dijo, bueno, un gobierno de concentración con Santiago Abascal, un gobierno de coalición, sin problemas. Y un día después de las generales, Vox es ultraderecha. ¿Usted cree que ese cambio tan abrupto de estrategia puede permitir recuperar el votante al PP? ¿Los que no han votado al PP? Tampoco creo que sea un cambio brusco. Lo que sí está claro, pues que el Partido Popular ha captado el mensaje que nos han pasado los ciudadanos. Pablo Casado lleva 9 meses al frente de este Partido Popular, que ha regenerado, y somos cuadros mucho más jóvenes los que estamos ahora en las líneas de salida, en las listas, y bueno, yo espero que el mensaje global del Partido Popular llegue a los vecinos y llegue a los ciudadanos y a los votantes. Casado ha dicho, y bueno, ya lo comentó en las... Este mensaje lo ha repetido porque lo dijo en la campaña de las generales y lo ha dicho también ahora en la campaña de las autonómicas, que se cierra hoy, esta noche,
que los votantes de Vox no tienen ningún motivo para no volver al PP. Eso lo ha dicho Casado de nuevo. Que no tiene motivos, tienen... Que no tiene motivos para no votar al PP, es decir, bueno, que podrían votar al PP al igual que a Vox. Perfectamente. ¿Usted cree que Vox y PP defienden lo mismo? Tenemos muchos puntos en común, pues estamos en el mismo espectro, que estamos el PP siempre ha representado todo lo que está a la derecha de la izquierda, y ahí pues los votantes que votaron a Vox el pasado 28 de abril pueden votar perfectamente al PP, sobre todo en una clave más local o más autonómica, donde se decide la gestión de los municipios y del día a día de las ciudades, ¿no? Entonces hemos tenido experiencias terribles con los gobiernos de los populistas y los comunistas apoyados por el PSOE, y yo creo que ya es hora de cambiar y que vuelva el sentido común a estas ciudades. Señor Úbeda, ¿usted cree, por ejemplo, en el caso de Boadilla, esa caída del voto del PP, que antes, las últimas municipales, si no me equivoco, fue mayoría absoluta, en 2015? Que todo ese voto, la gente cuando deposita la papeleta en la urna, cuando vaya el domingo, es en clave nacional más que en clave municipal autonómica? ¿Que esa bajada del PP es porque la gente tiene en la cabeza asuntos como Cataluña? Por lo que nos han dicho, no. Nos han dicho la gente va a votar en clave local, y nos va a votar a nosotros, según te manifiestan, en los numerosos puerta a puerta que hemos hecho casa por casa, en los paseos electorales por las calles, en las reuniones, en las decenas de reuniones con decenas de vecinos que hemos tenido. Te lo dicen, que yo he votado una cosa o otra, y en clave local vamos a votar al proyecto del Partido Popular, que ha demostrado pues que sabe hacer bien las cosas y sabe gestionar bien, ¿no? A nivel autonómico y a nivel europeo, pues entiendo que la clave puede variar, ¿no?, respecto a la local. ¿Qué siente usted, como miembro del Partido Popular, cuando escucha, por ejemplo, a Santiago Abascal, líder de Vox, decir, o referirse, mejor dicho, al PP como derechita cobarde? ¿Usted cree que eso lo decía por Casado o por quienes han estado antes que Casado, es decir, por Rajoy y por Soraya, que han estado 8 años? Al decir derechita cobarde intenta ofendernos, pero evidentemente yo, que además conozco a Santiago Abascal desde hace muchos años, porque nosotros íbamos al País Vasco a ayudarle cuando era presidente de las generaciones del País Vasco, íbamos a ayudarle en las campañas, pues a mí Santiago Abascal no me voy a llamar derechita cobarde, porque el primero que ha estado con él allí en los momentos más difíciles, pues he sido yo. O sea que no sé a quién se referirá, pero desde luego a mí y a muchos de los miles y cientos de miles de votantes del Partido Popular, pues de cobardes, pues poco. En las pasadas generales veíamos como todos los medios de comunicación, las grandes televisiones, que en las privadas en España las copan de manera hegemónica a la izquierda. A3 Media y Mediaset, A3 Media, Antena 3 y La Sexta, Mediaset 4 y Telecinco, agitaban el fantasma de Vox, que viene ultraderecha, que nos van a quitar las pensiones, que nos van a quitar las ayudas. Bueno, prácticamente parecía que iba a haber una guerra civil en España si Vox sacaba un buen resultado. Esta propaganda incesante, esta agitación permanente, lo hemos visto durante la campaña pasada, en esas televisiones, especialmente La Sexta, todo hay que decirlo. Y entonces hay que preguntarse, ¿por qué la hegemonía mediática en España la tiene la izquierda? Pues es muy buena pregunta. La verdad es que, pues evidentemente porque o no se han hecho bien las cosas cuando se tenían que haber hecho, o pues porque la izquierda lo hace muy bien y se mueve muy bien y tiene pues esa capacidad de retorcerlo todo y de llegar a cualquier parte, sin de verdad tener un proyecto y sin de verdad tener pues unas ideas claras y serias y positivas para todos, ¿no? Entonces, bueno, ya es, pues de nada sirve lamerse las heridas, lo que hay que hacer es mirar para adelante y procurar trabajar para que la verdad, que es lo que al final tiene que llegar a los vecinos y a los españoles, pues llegue por las maneras, por todos los medios de comunicación. Usted aspira a la alcaldía de Boadilla del Monte, ¿en qué porcentaje diría o cuánto es de importante el apoyo mediático? Es decir, cuando, como digo, la hegemonía mediática la ostenta la izquierda en España de manera evidente, sobre todo en las televisiones, que es el medio de comunicación más influyente, ¿cómo se puede imponer un discurso político cuando tienes a todos los grandes medios en contra? Los grandes y los pequeños, pero al final el vecino o el español pues no es tonto y ya sabe discernir lo que es amarillismo o una exageración o retorcer la realidad y manipularla de lo que es una noticia cierta, ¿no? Hay mucha fake news últimamente y bueno, pues la gente ya más o menos va sabiendo de qué pie coge a cada uno y le da el valor y le da la credibilidad justa a lo que ve que no es creíble. Señor Úbeda, si usted gana las elecciones este domingo en Boadilla del Monte, ¿cuál sería su primera decisión el día después de las elecciones? Bueno, las elecciones las voy a ganar seguro, eso lo tengo más que seguro.
aunque en el pasado 28 de abril pues Ciudadanos nos superase en porcentaje, pero estoy seguro que el domingo los vecinos nos respaldarán mayoritariamente. Pues la primera medida va a ser seguir trabajando como hemos venido haciendo estos 8 años. Tenemos muchos proyectos en marcha, tenemos muchas obras que terminar y muchas que poner en servicio, y trabajar por los vecinos para mejorar sobre todo la movilidad y el transporte de Boadilla. Así que lo primero que haré, en cuanto sepamos quién es el ministro de Transportes del Gobierno de España, pedirle cita para irme allí y reclamar el tren de cercanías para Boadilla y otra serie de infraestructuras que dependen de ese ministerio, para que los vecinos de Boadilla tengan un transporte y una movilidad mucho más eficaz. Javier Úbeda, candidato del PP a la alcaldía de Boadilla del Monte, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta. Alex Navajas, recta final ya de la campaña electoral, municipales, autonómicas y europeas este domingo. Seguimos en la redacción abierta, 8 menos 22 minutos. Don Alex Navajas, muy bienvenido. Javier, ¿cómo estás? Perfectamente. Fantástico. A pocos minutos ya de iniciar mi fin de semana, que bueno, este va a ser corto porque el domingo nos toca trabajar. Buen momento para recordar que este domingo a las 8 de la tarde, programa especial en Intereconomía Televisión. Desde las 8 hasta la 1 de la mañana, toda la información en directo de las elecciones autonómicas, municipales y europeas. ¿Quién lo lleva? ¿Lo llevas tú? Lo conduce Xavier Orcajo. Un servidor va a estar en la sede de Vox informando de todo lo que vaya aconteciendo, del escrutinio, de las reacciones y de algún protagonista, esperemos tener alguno. Pues ahí te seguiremos, sin duda. Ahí te seguiremos. Vamos a ver qué pasa. Está interesante, ¿verdad? Yo ya después de mis errores de bulto, mis vaticinios de las pasadas elecciones generales, no me atrevo a hacer ninguno. Le he dicho antes fuera de cámara al candidato del PP a Boadilla del Monte que estoy casi convencido de que la Comunidad de Madrid no la va a ganar la izquierda, por la sencilla razón de que si en las generales pasadas hubo una participación muy alta, yo sumo, en términos absolutos, sumamos los votos de la Comunidad de Madrid el 28 de abril, PSOE más Podemos 1,6 millones, PP más Ciudadanos más Vox 2 millones. Es decir, 400.000 votos de diferencia. Me resultaría muy, de verdad, difícil de creer que esos votantes de la no izquierda se queden en casa o que vayan a votar a la izquierda ahora. Y la izquierda más votos de los que estuvo, porque hubo una movilización tremenda con la agitación del fantasma de Vox. Yo creo que eso no se va a repetir. Sí, fíjate, ese dato en concreto no lo había pensado, y es verdad que 400.000 personas... Que no son 100.000 votos, son 400.000 votos. Es un margen importante. Es un margen importante. Lo que pasa es que yo, también es verdad que yo estos días he estado leyendo El País y están ya como muy ufanos con Gabilondo, ¿no? Lo dan por hecho, a la izquierda están lanzando cohetes. Sí, entonces... hombre, ciertamente, yo creo que mejor Gabilondo que Isa Serra, ¿no? Isa Serra, ¿sabe usted cuánto ha cotizado durante su día? ¿Cuánto ha trabajado doña Isabel Serra, la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid? Pues, ¿quiere usted que se lo diga? Entre 0 días y ninguno. Cero. Ha trabajado cero. Esta sí. Señora que se permite el lujazo de criticar a Mancio Ortega por donar más de 300 millones de euros a la sanidad pública española, y ya se hace la ofendidita de que, hombre, ¿cómo que una donación privada a la sanidad pública? Sí, la financiamos entre todos. Claro, bueno, efectivamente, la sanidad pública la financiamos entre todos, pero algunos más que otros, señora Serra. Pues sí, ella, bueno, en fin... yo creo que lo de... perdona, y luego tenemos a Íñigo Errejón. O sea, que Íñigo Errejón, también parece que levanta cierto entusiasmo, no ciertamente entre las filas del partido de Pablo Iglesias, pero pues parece que en Madrid al votante de izquierda puede gustar, le puede gustar a Íñigo Errejón, sobre todo por el tirón que tiene entre algunos la alcaldesa Carmena. Yo lo de Isa Serra quiero creer que es una pataleta de juventud, creo que es una chica de 25 años, lo cual es estupendo, pero yo creo que también es muy importante ser humilde, ¿no? En la vida en general. Entonces, hombre, ante una persona que ha creado 100.000 puestos de trabajo, es decir, que gracias a él 100.000 familias en todo el mundo están llevando un salario digno a su casa, y además han encontrado una realización en su vida, muchos de ellos a través de su trabajo, porque les gustará, etcétera. Entonces 100.000 trabajos directos más los miles y miles de indirectos, ¿no? Entonces que una chica de 25 años se permita esto, en fin. Don Alex Navajas, hoy se cumple un año, no sé si usted lo sabe,
de la sentencia de la Gürtel. Desde entonces la política española cambió mucho porque ese fue el trampolín que propició que Pedro Sánchez, con el apoyo en los votos favorables de Podemos y de todos los separatistas, desalojasen a Rajoy del poder a través de una moción de censura. Vamos a recordarlo. Hagan memoria, 1 de junio de 2018. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias. Un hecho insólito en nuestra democracia, una moción de censura al presidente del gobierno que fue provocado por lo que se hizo público hoy hace un año. ¿Lo recuerdan? El 24 de mayo del año pasado, la Audiencia Nacional emitía la sentencia de la época 1 del caso Gürtel. La formación fue condenada como partícipe a título lucrativo de los delitos que cometió la red liderada por Francisco Correa. Un terremoto político que cambió todo, así titulaban las portadas de los principales periódicos. Condenado el PP, en duda la credibilidad de Rajoy. La severa condena de Gürtel, la condena anticipa una grave crisis política. Nadie, absolutamente nadie, pensaba que se provocaría tal grave crisis política como titulaba el diario ABC. Fueron horas de tensión, reuniones, nervios, como bien recopila y recuerda hoy la información. El Partido Popular sabía que todas las miradas estaban puestas en Rajoy y se publicó un breve comunicado minutos después de la sentencia. El Partido Popular anuncia que recurrirá a la sentencia de la Audiencia Nacional en lo que respecta a su responsabilidad civil. Manifiesta una vez más su respeto a los tribunales y sus resoluciones judiciales, pero en este caso no comparte su contenido. Ningún miembro de la dirección actual o direcciones pasadas ha sido imputado en esta causa, y algunos acudieron al juicio como testigos. Querían desvincular al partido y al gobierno de entonces de la corrupción, pero Albert Rivera no tardó en hacer declaraciones. Hay un antes y un después en la legislatura. Hay un antes y un después en la relación del gobierno con la oposición y en particular en la relación del gobierno con el constitucionalismo y con Ciudadanos. Tajantes y directas palabras que sonaron a eco con las del PSOE, pues guardaron silencio absoluto durante horas en Ferraz. Pedro Sánchez se encerró con su núcleo duro. El PSOE está donde se le espera fueron sus primeras palabras y desde la cuenta oficial del partido en Twitter también hablaron. A primera hora de la mañana del viernes 25 de mayo, sin convocar a la prensa, el PSOE presentó la moción de censura en el Congreso de los Diputados. Rajoy se negó a dimitir y por tanto se negó a cederle el paso a otro compañero del PP. La consecuencia, ya la conocen. Rajoy salía de aquel restaurante bastante eufórico, ¿no? Según apuntan muchos periodistas, que se pasó la tarde, ya no salió, se fue a comer, abandonó el hemiciclo, se marchó del Congreso y estuvo horas bebiendo una botella de whisky. Sí, mientras... ¿Podría haber convocado elecciones? Mientras su escaño era ocupado por un bolso. ¿Podría haber convocado elecciones? Debería haberlo hecho. ¿Podría haber convocado elecciones? Debería haberlo hecho, debería haber dimitido. Algunos apuntaban a la soberbia de Rajoy, es decir, pues yo muero aquí y no convoco elecciones. ¿Qué hubiera pasado? Quizá no hubiéramos tenido a Pedro Sánchez, no lo podríamos haber ahorrado. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Lo que pasa es que yo creo que al final Rajoy se ha demostrado que ha sido uno de los peores gobernantes que ha habido en España, a pesar de que él está encantado de haberse conocido, porque siempre que le han preguntado, pues él está encantado, él dice que sacó a España de la crisis, en fin, todas estas cosas, ¿no? A mí me parece que ha sido un presidente absolutamente nefasto, que ha permitido que se siguiera desguazando España y que además ha desguazado a su partido, el Partido Popular, cosa que es evidentemente mucho menos importante que la primera. El Partido Popular ha tenido dos escisiones claras, o lo que son sus votantes, unos se han ido hacia Ciudadanos y otros han ido hacia Vox, el Partido Popular ha quedado evidentemente muy mermado, y el palo que hemos visto en las pasadas elecciones y que este domingo seguramente veamos, el palo al Partido Popular, ha sido por causa única y exclusivamente del señor Mariano Rajoy. Nadie en los 40 y pico años de democracia en España ha acumulado tanto poder nacional, territorial y municipal como Mariano Rajoy. Y nadie lo ha dilapidado más rápidamente. Y nadie ha hecho menos durante esa mayoría absoluta, no, absolutísima, que ha tenido, por supuesto, el Gobierno de la Nación con mayoría absoluta, muchos gobiernos regionales con mayoría absoluta, todas las capitales de provincia más importantes de España y muchas de las pequeñas. O sea, quiero decir, el Partido Popular, España, recordemos el mapa, estaba teñida de azul y el PSOE estaba sumido en una crisis tremenda, ¿no?
bueno, pues Mariano Rajoy lo dilapidó absolutamente, insisto, a mí por su partido en concreto, pues no es lo que más me preocupa, pero por supuesto sí me preocupa por España, porque creo que fue tremendamente nocivo. Entonces, bueno, en la economía se le puede dar un aprobado, o un bien incluso. El Partido Popular, generalmente el tema de la economía lo hace razonablemente bien, no como los manirrotos del PSOE, que bueno, pues que después de estos viernes sociales y todas las medidas que están tomando en el PSOE actualmente en el gobierno, seguramente se nos va a anticipar una crisis más pronto que tarde, ¿no? Pero Mariano Rajoy, pues bueno, de infausta memoria. Alex, efectivamente, hoy acabamos la campaña electoral a medianoche y los partidos políticos están celebrando distintos actos de cierre de campaña. Nos vamos a marchar al de Vox. Está nuestra compañera Patricia Tenorio en la Plaza de París, que es un sitio que está muy cerquita del Tribunal Supremo y también muy cerca de la sede del Partido Popular en Génova 13. Patricia Tenorio, muy buenas tardes. ¿Cuál es el ambiente a esta hora de la tarde? El acto comienza a las 8, va a intervenir Santiago Abascal, pero las estrellas son Javier Ortega, que es el candidato al Ayuntamiento de Madrid, y Rocío Monasterio a la Comunidad. Tenemos algún problema con nuestra compañera Patricia Tenorio, no se oía bien la conexión. En directo está en la Plaza de París, como decimos, muy cerca del Tribunal Supremo. A las 8 arranca el acto de cierre de campaña de Vox con Rocío Monasterio, candidata a la Comunidad de Madrid, y Javier Ortega a la alcaldía. Alex Navaja, se ha hablado hoy mucho, todavía colea, ¿no?, los resultados del pasado 28 de abril, elecciones generales. Se sigue hablando del voto útil, es la esperanza del Partido Popular, ¿no? Tratar de imponer este mantra, de hacer que muchos de los que votaron a Vox se pasen ahora a las filas del PP. Y lo van a conseguir. En gran medida. ¿En gran medida? En gran medida lo van a conseguir. Sí, yo creo que sí, lo van a conseguir, porque es verdad que hay mucha gente que se deja llevar, pues por eso que llaman el voto útil, que yo llamaría más bien el voto del miedo. El periodismo asusta vieja, lo llamo yo. El periodismo asusta vieja, efectivamente, es una expresión que me gusta. Sí, bueno, hay mucho votante del Partido Popular que seguramente, y lo están diciendo públicamente, que seguramente vuelva al Partido Popular, ¿no?, por aquello, bueno, del pueblo de Israel, cuando cruzaba el desierto y miraba para atrás y echaba de menos las cebollas de Egipto, ¿no? Digo, esto va a ser pues mejor vivir esclavizados en Egipto que no aquí en el desierto, que no sabemos la incertidumbre, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, sí, es muy seguro que mucho votante del PP, que rompió su disciplina de voto después de 40 años votando a Alianza Popular y al Partido Popular y se fue a Vox, se haya desencantado. Yo lo que pasa es que creo que las grandes conquistas son lentas, ¿no? Entonces, bueno, alguno me acusará de idealista o de ingenuo. He perdido alguna amistad incluso, o me han retirado algún saludo por esto, pero yo creo que no se puede tirar la toalla tan rápidamente. Vamos a volver a esa Plaza de París donde está nuestra compañera Patricia Tenorio, minutos antes ya del inicio, el arranque del acto de campaña, de cierre de campaña de Vox. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. De nuevo, como te decía, Vox cambia la madrileña Plaza de Colón por la madrileña Plaza de la Villa de París, que no sé si por el nombre a ustedes les suenan, pero es la plaza donde se encuentra el Tribunal Supremo. No es casualidad, es donde se está celebrando desde el pasado mes de febrero el juicio a los golpistas, el juicio del referéndum del 1 de octubre, y donde además Vox se presenta como acusación popular. Ellos son Javier Ortega Smith y Pedro Fernández. A las 8 en punto está previsto que dé comienzo ese acto de cierre de campaña. Por aquí está previsto que veamos pasar, que veamos
a hablar a Rocío Monasterio, la candidata a la Comunidad de Madrid, también el candidato a la alcaldía de la capital, a Javier Ortega Smith, el cabeza de lista de las europeas, Jorge Buxadé, y está previsto que también venga su presidente, Santi Abascal. Y este es el momento, este es el ambiente que hay en estos momentos. Son las 8, van a llegar hasta las 8 de la tarde, a las 8 comienza, y este es el ambiente. Y sí es verdad que esta vez la campaña de las autonómicas, europeas, municipales es mucho más tranquila, menos multitudinarias. En las generales sí les vimos abarrotar plazas allá donde iban. Esta vez han querido centrarse en la búsqueda del voto obrero. Les hemos visto visitar lugares como Leganés, Móstoles, Valdemoro, y hoy, Javier, cierran campaña aquí en la madrileña Plaza de la Villa de París a las 8 en punto de la tarde. Está esperado que dé comienzo este acto de cierre de campaña. Había mucha menos gente que en el acto de cierre de campaña de las generales del pasado 28 de abril en la Plaza de Colón. Buenas tardes, Patricia, gracias. Alex, efectivamente, bueno, hemos visto que ni mucho menos, ¿no? Es incomparable la cantidad de gente que había en la Plaza de Colón 2 días antes de ese cierre de campaña, 26 de abril, elecciones generales del día 28. Yo creo que aquí intervienen varios factores. El primero de ellos es que había una movilización muy entusiástica por parte del votante de Vox. Era el votante nuevo, el partido estrella, el partido que estaba en el centro del debate político, era la novedad en la campaña de las generales. Todos sus votantes estaban muy motivados, salían a la calle, cuando salían a tomar un café con un amigo le contaban a los amigos que iban a votar a Vox. Se hizo una campaña que prácticamente Vox no le hizo falta estar en los grandes medios. Luego hemos visto que eso lo han corregido y que van a tratar de estar en esos grandes medios de los que prescindieron. Pero esa movilización no la estamos viendo ahora. Quizá muchos piensen que no merece la pena salir a la calle porque ese voto no propició echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Sí, además, pero fíjate, ocurre una cosa curiosa. El mitin de cierre de campaña de Vox en las generales fue el más multitudinario de los 5 grandes partidos. Eso es. Más que el PSOE, más que el PP, Podemos, Ciudadanos, etcétera, ¿no? O sea, recordemos que Vox reunió en la Plaza de Colón de Madrid a alrededor de 20.000 personas. El Partido Popular, quiero recordar que reunió a unos 8.000, igual que Podemos, y el Partido Socialista, pues por ahí, ¿no? Entonces, todo hacía presagiar, si hubiera sido un tema de proporcionalidad, dice, oye, pues el que ha hecho un cierre de campaña más multitudinario, que en este caso fue Vox, pues se supone que va a sacar una representación mucho más grande en el Congreso, y se ha quedado con una muy digna representación de 24 diputados en el Congreso, pero era menos de lo que muchos esperaban. Ahora parece que es al revés, efectivamente, acabamos de ver las imágenes. Hombre, también, vamos a ver, es verdad que para mucho del votante de la derecha, mucho votante de la derecha, las pasadas elecciones generales fueron una decepción, evidentemente, ver que Pedro Sánchez ha llegado al poder y con más votos y con más escaños, y que está ahí maniobrando para llegar a la mayoría absoluta, tanto con separatistas como con populistas, ¿no? Y bueno, pues quieren asegurar el voto. Lo que pasa es que yo creo que también, vamos a ver, es que es cansado, o sea, es que estábamos votando hace un mes. Entonces, la gente que fue hace un mes a un meeting, yo creo que ese factor también está. Claro, o sea, ir ahora a otro meeting, pero es que yo creo que los cierres de campaña hoy es que no va a ser ni el del PP, ni PSOE, ni Podemos, ni ninguno va a ser excesivamente multitudinario. Había muchas más ganas de votación, a mí al menos me parece percibirlo así, en las generales de hace un mes que en las actuales municipales, autonómicas y europeas, ¿no? Bueno, y veremos el domingo. Yo creo que es muy importante votar. Yo creo que es muy importante que evidentemente nadie tire la toalla y que la gente vote y que no tenga miedo a votar. No sé si sabes quién es Marta Rosique, es la diputada... Sorpréndeme. Es de Esquerra Republicana, la diputada más joven la de 24 de la años, Cámara la en esta legislatura, que además esta chica joven tuvo la osadía, o ya no, de presentarse en la Cámara Baja con una camiseta con lema de antifascistas. No sé qué, yo no sé cómo el reglamento puede permitir acudir a la Cámara sin una vestimenta adecuada, sin los hombres sin traje, sin corbata. En fin, los compañeros de Contexta que tanto nos gustan le hicieron la siguiente entrevista a esta diputada de Esquerra Republicana fuera a las puertas del Congreso. Vamos a verlo. Però sí que com ha sido, Marta, la camiseta muy importante, molt important.
¿Cómo ha sido ese primer día ahí dentro? ¿Has flipado un poco? ¿Has flipado ahí? Bueno, he flipado sobre todo al final, cuando he visto que ni nos dejaban hablar. Y sobre todo también, bueno, he flipado porque he visto como Oriol, los Jordis, Josep han tenido que irse justo después y vuelven a estar encarcelados. Y la policía les acompañaba al baño, ¿no? Era una cosa... Bueno, esto yo no lo he podido ver, no sé muy bien cómo ha ido. Lo ha contado Gabriel. Me consta que sí, pero sí, bueno, esto demuestra, ¿no?, esta situación de represión que estamos viviendo el pueblo catalán actualmente. ¿Cómo ha sido encontrarse con la ultraderecha tan de cerca? Duro, ellos no deberían estar ahí, no deberían tener espacio. Y si nosotros toleramos la intolerancia, al final la intolerancia se va a imponer. Por eso tenemos que estar ahí. Pues te voy a decir una cosa al final, salud y república. Claro que sí, salud y república. Salud y república. Le faltaba poner la alfombra roja al periodista, a Sí, esta sí, diputada sí. Esquerra. Bueno, ¿tú calificarías esto de entrevista? No, yo lo que calificaría es que el hecho de que un policía te acompañe al cuarto de baño, que eso sea, que demuestre la represión que sufre el pueblo catalán, en fin, no deja de ser chistoso, ¿no? Bueno, vamos a ver, bueno, pues esta chica, bueno, pues yo le recomendaría que leyera un poquito más allá. Fíjate cómo es curioso que cambia absolutamente las cosas, es decir, dice que la extrema derecha, según ellos, no debería estar en el Congreso de los Diputados. Bien, por supuesto ella sí, ella es una tolerante demócrata que simplemente lo único que aboga es por destruir la unidad de España, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa absolutamente democrática y tolerante, pero lo que no es tolerante es, bueno, pues el programa de Vox, y seguramente el PP y el de Ciudadanos, porque seguramente en la cabeza de esta diputada, Ciudadanos, PP y Vox, los tres sean prácticamente igual de ultraderecha, ¿no? Es decir, todo lo que esté, pues eso, más allá del PSOE es ultraderecha, ¿no? Entonces, bueno, pues yo a esta chica le recomendaría salir, hablar, conocer. Es normal con 20 y pico años, pues lo que decía Churchill, ¿no? El que con 20 años no es comunista, no tiene corazón, y el que sigue siéndolo a los 40 o a los 50 es que no tiene cabeza, ¿no? Bueno, ya se le apagarán un poquito. Si lee y viaja y escucha y es humilde, pues yo creo que aprenderá de todo el mundo y verá que los que opinamos distintos a ella, pues tenemos derecho también a vivir y a hablar. Antes de marcharnos, recordarles que en Lyon esta tarde se ha producido un ataque, así lo ha calificado el presidente Emmanuel Macron. Han resultado heridas 13 personas, han explosionado una bomba de tornillos y de clavos. Qué horror. 13 personas heridas, una niña, por cierto, de 8 años, también herida. Ahora mismo la Fiscalía Antiterrorista de Francia está investigando este suceso. Aún las autoridades francesas, ni la Fiscalía, ni la policía, ni el propio presidente Macron se han atrevido a calificarlo de atentado terrorista. Vamos a seguirles informando a partir de las 8:30 en el informativo con Alba Vila. Ale Navaja, muchísimas gracias. Gracias, Javier Torres. Volvemos el domingo a las 8 en el especial informativo sobre las elecciones.